Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, por inscribiros esta tarde y sobre todo por estar para asistir a esta sesión que lleva por título Colangitis felina, diagnóstico, tratamiento y sobre todo seguimiento de un caso que va a impartir Jorge Castro. Para los que no conocéis a Jorge Castro, Jorge es doctor en medicina veterinaria y es diplomado europeo en medicina interna y acreditado por ABEPA también en medicina felina y medicina interna. Así que nada, vamos a empezar muy puntuales para que podamos disfrutar de la sesión y sobre todo hacer todas las preguntas que queráis. Si os parece, las haremos al final. Bien, podéis abrir el micro sin ningún problema o bien las escribís en el chat y yo las iré leyendo. Así que nada, Jorge, te dejo la palabra. Voy a dejar de presentar para que puedas presentar tú. Vale, Y muchas gracias a todos de nuevo y sobre todo a Jorge. pero un momento. Vale, gracias. Muchas gracias a todos los que estáis ahora presentes para oírme y lo que vamos a hacer es un poco hablar cómo abordar un caso clínico sobre lo que es la colangitis o colangiopatitis felina. Primero lo que haremos es un poco un repaso que tiene que ver con lo que es la anatomía del gato para entender un poco más adelante todos los cambios o cómo puede ser un poco la fisiopatología. En sí tenemos dentro de lo que es el hígado lo que son los canalículos biliares que se van uniendo uno por uno para formar finalmente lo que son los dúctulos biliares. Estos dúctulos biliares, cuando salen de cada uno de los lóbulos hepáticos, recordad que los gatos tienen 6 lóbulos hepáticos, van a conformar lo que son los conductos interlobulares. Posteriormente, estos conductos interlobulares se van a unir en lo que son el conducto hepático, que finalmente el conducto hepático se va a unir a lo que es el conducto biliar común. ¿Vale? Como podéis ver aquí, lo que es el conducto biliar común, hay una pequeña rama que se desvía o que se sale, lo que es el conducto cístico, para conformar lo que es la vesícula biliar. Luego, si seguimos el recorrido, el conducto biliar común continúa hacia lo que es el duodeno y sale en lo que es el esfínter de Oddi. Tenemos que recordar que el gato presenta lo que es el esfínter de Oddi, que es una diferencia de especie en comparación al perro, y que también el 90% de los gatos tiene lo que es el conducto biliar común, lo cual es importante con la fisiopatología de esta enfermedad. Con respecto a lo que es la colangitis, hay diferentes estudios que algunos la posicionan como la más frecuente de todas las enfermedades hepáticas versus, en segundo lugar, porque normalmente según qué países es más común observar lo que es la lipidosis hepática en vez de lo que es la colangitis o viceversa. También, ¿cómo hablamos de esto? Según lo que es la categorización de la WASABA, que salió hace bastante años atrás, es más correcto hablar de colangitis debido a que principalmente el daño va a estar ocurriendo hasta lo que son los canalículos biliares y en caso que este daño se extienda hacia lo que es el parénquima hepático es cuando hablamos de colangiopatitis, ¿vale? Por ese motivo es más correcto hablar de colangitis. De la forma de colangitis hay 3 descritas. Una que es la neutrofílica, que es la más frecuente, otra que es la linfocítica, y luego también existe lo que es la colangitis crónica, que principalmente se describe en países tropicales, que va asociada a un tremátodo. E incluso se está hablando quizá incluso de una cuarta entidad, o yo la clasifico como quizá una cuarta entidad, cuando una colangitis neutrofílica se transforma en crónica, ¿vale? Y que acaba en cirrosis en los gatos. Este es nuestro caso clínico, él es Rasputín, es un gato común europeo, macho castrado de 3 años de edad. El motivo de consulta era apatía, anorexia, vómitos, ictericia y tenía una evolución de 4 días que habían observado los propietarios. Como podéis ver aquí, Rasputín, la ictericia era bastante evidente, incluso el color de sus iris había cambiado. Dentro de la historia, los resultados que le habían hecho los test de leucemia e inmunodeficiencia era negativo. Era un gato que solía salir y también vivir en casa, indoor-outdoor, y muy importante este detalle, que es un gato que es cazador, ¿vale? Esto también es importante para tenerlo en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial. Comía pienso y también latas, las vacunaciones las tenía al día, desparasitación también, no convivía con otras mascotas y no tenía historia de enfermedades previas.
En la exploración física de Rasputín encontramos que tenía un estado mental deprimido, las mucosas estaban ictéricas, como podéis observar aquí, incluso el abdomen se podía ver también totalmente amarillo, una deshidratación de un 7%, lo que es la temperatura normal, linfonodos también normal, el pulso estaba también dentro de la normalidad y tenía una condición corporal 4/9 y muy importante siempre en nuestro examen físico tener en cuenta lo que es la condición muscular, que era 3/4. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria estaban dentro de la normalidad, al igual que lo que es la auscultación cardiopulmonar. Y en la palpación sí se podía palpar una hepatomegalia y también presentaba un dolor craneal leve y estaba normotenso. Entonces, siempre cuando vemos un caso de medicina interna, siempre tenemos que ver nuestra lista de problemas y según nuestra lista de problemas vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial. En la lista de problemas de Rasputín teníamos los vómitos, la ictericia, la hepatomegalia, el dolor abdominal craneal, la deshidratación, la apatía y lo que es la anorexia. Para simplificar el caso vamos a centrarnos principalmente en lo que es el diagnóstico diferencial tanto de vómitos como de ictericia. Dentro de las causas de vómitos tenemos las causas extragastrointestinales y las causas gastrointestinales. Dentro de las causas extragastrointestinales, podéis ver aquí la lista, es bastante amplia, ¿vale? Tenemos que pensar en enfermedades de páncreas, pancreatitis, no olvidar la insuficiencia pancreática exocrina, que cada vez estamos viendo más casos en la clínica, también tumores, enfermedades hepáticas, colangitis, lipidosis y cualquier enfermedad que me pueda generar como una obstrucción, ya sea funcional o anatómica del conducto biliar extrahepático. También enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, el Addison, enfermedades renales, pero principalmente en estadios más finales, en IRIS-4, que vamos a observar pacientes con uremias. También enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta principalmente la edad de Rasputín, como los protozoos, como la toxoplasmosis, la leishmaniosis, virus como el PIF, leucemia inmunodeficiencia, calicivirus principalmente sistémico o también lo que es una paulocopenia. Y también pueden ser a veces generados por hongos, aunque habitualmente los hongos tienden a generar un cuadro más crónico, pero algún paciente puede presentarse con un cuadro de tipo agudo. Y luego tenemos causas que son poco frecuentes, como la hipercalcemia, que también te puede generar vómitos, la piometria, que en el caso de Rasputín al ser macho no la descartaríamos, fallo cardíaco congestivo, lupus eritematoso, metástasis de cualquier tipo de neoplasias, tóxicos y también medicamentos. Dentro de las causas gastrointestinales tenemos parásitos, los roundworm, hookworm, wigworm, los protozoos, que estos son los primeros que se nos van a venir a la mente, como la giardia. Tritrichomonas fetus, hay que tener en cuenta que la tritricomona, cuando tiene una infestación muy masiva y pasa a infectar lo que es el ilion, puede generar los vómitos, isosporas, cryptosporidium, toxoplasma. Bacterias, que también en una disbiosis, aunque en gatos no está tan claro el tema de la disbiosis o el SIBO en esta especie, sí puede estar generado, por ejemplo, por sobrecrecimiento de Clostridium, Campylobacter, la salmonelosis, Enterobacter, Enterococcus, Escherichia coli. Virus también totalmente entéricos, como el coronavirus sin que sea un PIF, también el torovirus, el rotavirus. Luego también, cuando empiezan a debutar lo que son las enfermedades inflamatorias, pueden parecer ser un cuadro agudo que luego se va prolongando hasta que acaba siendo crónico, donde lo más frecuente en gatos es la enteropatía responsiva a dieta y la enfermedad intestinal inflamatoria, tumores como el linfoma, mastocitoma, carcinoma, lo que es el gastrointestinal stromal tumor, el hemangiosarcoma, el leiomyosarcoma, y también tenemos causas poco frecuentes, como lo que es la filén gastrointestinal eosinofílica, esclerosis, fibroplasia, cuerpo extraño al ser también un paciente joven, estenosis que pueden ser secundaria a cuerpos extraños, incluso en gatos están descritos lo que son las estenosis intestinales idiopáticas y también que no sea una intususcepción. Con respecto a la ictericia, siempre nuestra forma de pensar tenemos que pensar si es una causa prehepática, una causa hepática o una causa de tipo posthepática. Dentro de la prehepática tenemos las causas de hemólisis, ya sea una anemia hemolítica inmunomediada primaria, una anemia hemolítica inmunomediada secundaria, principalmente
a Vector-Borne disease, también puede ser secundario a neoplasia e incluso a veces puede ser secundario a pancreatitis. También está la hemólisis oxidativa asociada principalmente a paracetamol, cebollas, zinc. También en la lipidosis se puede generar este tipo de hemólisis. La hipofosfatemia, que también es curioso que los gatos tienen más fragilidad en lo que es la membrana del eritrocito a cuando hay menos cantidad de fósforo sérico, principalmente cuando es menor a 2 y puede generarte hemólisis y causas genéticas como la deficiencia de piruvatoquinasa, que es bastante raro en los gatos. Luego las causas hepáticas, las inflamatorias, colangitis, cirrosis, metabólicas como la lipidosis, infecciosas ya sea algún tipo de sepsis, el PIF, toxoplasma, tumores, toxinas y medicamentos, enfermedad de almacenamiento lisosomal. Y las causas poshepáticas puede ser una obstrucción intraluminal, como un colelito, inflamación de lo que es el conducto biliar común, estenosis de este conducto, suele asociarse a, ya sea a tumor o que haya pasado algún tipo de colelito, mucocele, que en los gatos el mucocele es muy poco frecuente, y también tumores. Luego tenemos las causas de obstrucción extraluminal, como es la pancreatitis, que podría ser la causa más frecuente de obstrucción del conducto biliar extrahepático. Neoplasias, linfoadenomegalias que estén rodeando lo que es el conducto biliar común, y también cuerpos extraños duodenales. Entonces, basándonos en nuestro diagnóstico diferencial, vamos a hacer pruebas, ¿vale? Obviamente vamos a comenzar con las pruebas más básicas, como ya sabemos, un hemograma, una bioquímica, un ureanálisis, y vamos a ver qué encontramos en Rasputin. Como podéis observar aquí, en los parámetros de Rasputin, tenía un hematocrito ligeramente disminuido, casi en un 26%. Siempre cuando vemos una anemia en los gatos, tenemos que clasificarla. La forma de clasificarlo, siempre tenemos que ver lo que es el volumen corpuscular medio, ¿vale? Y en el caso de Rasputin teníamos una anemia ligera, normocítica, normocrómica, y siempre recordar mirar los reticulocitos, porque esto nos va a indicar si es regenerativa o no, que en el caso de Rasputin estamos en 27, por lo tanto era no regenerativa. Luego pasamos a mirar el otro grupo de células, que son los leucocitos, que él presentaba lo que es una leucocitosis moderada, sin desviación a la izquierda, y por último miramos las plaquetas que estaban dentro de lo que es el rango de referencia. Siempre cuando vemos algún tipo de alteración en lo que es el hemograma, se recomienda siempre hacer un frotis. Una, para determinar si incluso la anemia puede haber daño inmunomediado, que se puede ver en el frotis, o incluso si hay daño de tipo oxidativo. Y también ver la morfología incluso de lo que son los leucocitos. Y en el caso de Rasputin se confirmó que era lo que se veía en el hemograma, y que lo más probable, todos estos cambios que estábamos viendo eran secundarios a algún tipo de inflamación. En lo que es la bioquímica, como podéis ver aquí podemos observar que, como ya lo esperábamos, al tener este color amarillo limón de superictérico que presentaba Rasputin, la bilirrubina va a estar sobre 2,5-3. Recordar que el color amarillo que se fija en lo que es la piel es cuando está la bilirrubina mayor a 2,5 o mayor a 3, dependiendo el texto que consultéis. En el caso de Rasputin estábamos en 4,6 y teníamos lo que es también un aumento de las enzimas hepáticas. Un pequeño recuerdo a las enzimas hepáticas: la fosfatasa alcalina principalmente se va a ubicar en lo que son los canalículos biliares, también en parte de lo que son los hepatocitos, principalmente los bordes. La GGT es una enzima que principalmente está presente en lo que es la vesícula biliar, pero también en los canalículos biliares. La LT forma parte de lo que es el citosol, de lo que es el hepatocito, y recordar que la AST está dentro de la mitocondria del hepatocito, por lo tanto tiene que haber un daño más grave para que esté presente. Y siempre cuando la AST nos da más aumentada que la LT, recordar siempre mirar lo que es la creatinina, que en el caso de Rasputin estaba dentro del rango de referencia. Por lo tanto, al mirar nosotros todo esto, aún no sabemos si puede ser algo hepático 100% o incluso algo prehepático, ¿vale? Recordad que cuando hay hipoxia, aunque el hematocrito de Rasputin no era tan bajo, también puede generar que hay un aumento de las enzimas hepáticas en caso de hemólisis prehepática. Importante, siempre cuando vemos un paciente que estamos sospechando de una enfermedad hepática,
lo primero que nos viene a la mente muchas veces es realizar ácidos biliares, y más si es un paciente que está apático, ¿vale? Pensando principalmente en que no vaya a presentar lo que es una encefalopatía hepática. Cuando tenemos un aumento de la bilirrubina total, esto ya es una prueba funcional. Entonces, esto ya nos está diciendo, en caso de que estemos sospechando una enfermedad hepática y hay aumento de esta bilirrubina, de que hay una alteración ya funcional. Por lo tanto, es redundante hacer en un paciente los ácidos biliares. Por esto, en este caso, no se realizaron. Si una prueba que se realiza, que idealmente se realiza en el hospital o en la clínica, es medir el amonio. El amonio, habitualmente, si nos da mayor a 95 los gatos, esto ya nos podría indicar de que el paciente está con el amonio muy alto, entonces tiene mucha probabilidad de comenzar con signos de encefalopatía hepática o que incluso ya los está teniendo y por lo tanto habría que tratarles. En el caso de Rasputin está dentro de rango este amonio. Siempre en un paciente que sospechamos de enfermedad hepática, también siempre deberíamos realizar lo que son los tiempos de coagulación, que en el caso de lo que es el tiempo de protrombina y el tromboplastina activada están dentro de rango. Y por protocolo realizamos lo que es la T4 total. Si es cierto que en un paciente de 3 años tener un hipertiroidismo sería muy raro, aunque algún caso hay descrito. Como trabajamos con protocolo muy marcados a veces en medicina interna y en caso que el propietario pueda permitírselo, medimos lo que es la T4 total, siempre teniendo en cuenta, obviamente, lo que es la edad del paciente. En el caso de Rasputin, aunque era muy poco probable, la medimos si estaba dentro de lo que es el rango. Importante, como dentro de la historia, Rasputin era un gato cazador y dentro de las causas de vómitos intestinales está la toxoplasma y también causa de hepatopatía está la toxoplasma, medimos lo que son los anticuerpos o la serología de toxoplasmosis, que en el caso de Rasputin estaban dentro de rango también o eran negativos. Con respecto a lo que es el ureanálisis, como podéis observar, estaba todo dentro de lo que es la normalidad, solamente había lo que es una hiperbilirrubinuria, que obviamente teniendo estos valores de bilirrubina total sérica era algo predecible. Continuando con nuestro abordaje diagnóstico, ahí viene ya que sospechamos principalmente de que sea una causa hepática, pero también podría ser poshepática o prehepática, hacemos pruebas de imagen. Al ser un paciente joven y no podemos descartar lo que es extraños, hicimos radiografía, una hepatomegalia, ¿vale? Recordad siempre hacer mínimo 2 vistas para poder descartar cosas a nivel radiográfico y hacemos la ecografía abdominal. Recordar muchas veces que tendemos en nuestra cabeza a pensar que la ecografía puede excluir a la radiografía o viceversa, pero en realidad son pruebas que son complementarias, teniendo siempre en mente la capacidad que pueda el propietario también permitírselo, ¿vale? Que si me haces elegir, obviamente, en una enfermedad hepática, radiografía versus ecografía, como ya sabéis, es mucho más sensible y específica la ecografía abdominal. En el caso de Rasputin, realizamos la ecografía abdominal, como podéis observar aquí en la imagen, y podéis observar la vesícula biliar engrosada, bastante engrosada, habitualmente cuando es más de 1 milímetro ya se cuenta que está engrosada, teniendo en cuenta cuánto de llena está lo que es la vesícula. Y también, si podéis observar aquí, se ve que hay irregularidades dentro de lo que es la vesícula biliar e incluso hay barro biliar, ¿vale? Entonces, y al mirar lo que es el hígado o la ecogenicidad hepática, se veía un hígado con hepatomegalia y ligeramente hiperecoico. Entonces, ya sí tenemos que bastantes pistas de que probablemente algo está pasando a nivel de lo que es el tracto biliar y o hepático de Rasputin. Entonces, ¿qué prueba procedemos a hacer cuando observamos esta imagen y estamos sospechando de que nuestro paciente pueda tener una colangitis? Siempre en medicina interna vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿vale? Muchas veces, si cuando tienes dudas o dependiendo del caso que no acaba de mejorar o es un caso ya muy crónico, procedo yo literalmente a realizar las biopsias como primera opción. En caso que es un paciente como Rasputin que estaba debutando con esta posible colangitis, vamos a ir poco a poco antes de meternos a lo que es una cirugía. Y también depende mucho antes de entrar a una cirugía el estado clínico del paciente, aunque como ya podéis ver,
Rasputin estaba bastante estable. En sí, lo que se recomienda es hacer la colecistocentesis percutánea ecoguiada. Bajo anestesia es la mejor opción, incluso entubar al gato, ¿vale? Utilizamos jeringa de 5 a 10 mililitros, dependiendo de lo lleno que está la vesícula biliar y a veces lo densa que está. Una llave de 3 vías con alargo, la aguja con la cual vamos a pinchar una aguja de 22G. Se pueden utilizar dos posiciones, esa de cúbito lateral izquierdo, donde lo que se hace es vas a atravesar lo que es el lóbulo hepático y esto en teoría es como que te serviría de parche, de cuando tú sacas la aguja, este lóbulo tapa lo que es el agujero que te hiciste en la vesícula biliar. Pero también existe el otro abordaje que es el abdominal ventral derecho o dorsal, que es a través del ligamento falciforme. ¿Cuál de los dos es mejor? Hay un poco de discusión, ¿vale? En sí, el único artículo que hay, no hay diferencia entre uno y otro, ¿vale? De cuál es más seguro o con cuál tienes menos complicación. Idealmente es pinchar el fundus, que es la parte donde, sí, esto es como un globo, lo que es la vesícula biliar, pinchar la parte donde está más gordita, más hinchada, esa es la parte del fundus. Y deberíamos intentar vaciar al máximo lo que es la vesícula biliar. Complicaciones descritas, solamente hay 3 artículos donde va de 0% de complicaciones a 3,6% de complicaciones. En mi experiencia, solamente de todas las veces que he realizado este procedimiento, he tenido una vez una complicación en un perro y otra vez una complicación en un gato, que eran complicaciones menores, ¿vale? ¿En qué consiste complicaciones menores? Que hay una pequeña fuga y esa misma fuga te genera una peritonitis biliar, pero que es autolimitante. A mí no me ha pasado de que se me rompa lo que es la vesícula biliar, que está como una complicación mayor, o que te genere sangrado también bastante marcado, que es una complicación mayor. Está contraindicado realizar la colecistocentesis cuando hay una obstrucción del conducto biliar extrahepático, cuando hay una colangitis enfisematosa, cuando hay mucoceles y tener en cuenta medicamentos, que muchas veces se nos olvida. Recordad que ahora muchos estamos utilizando ya en gato el clopidogrel, que es un antiagregar plaquetar, también la aspirina o también lo que es el rivaroxaban, que estos medicamentos sí pueden generar que haya un sangrado profuso y que incluso el paciente pueda fallecer. Al mismo tiempo, vamos a realizar lo que es la punción con aguja fina del hígado, ¿vale? Nuevamente vamos a usar una aguja de 22G. Se recomienda pinchar entre 2 a 3 lóbulos hepáticos, no aspirar para romper las células. Y aquí las complicaciones que hay descritas con lo que es la PAF ocurren 4,3% como complicación mayor. Complicación mayor, yo también no he tenido ninguna, sí he tenido pequeños sangrados puntuales que también han sido autolimitantes. Entonces, ¿cómo vamos a realizar lo que es la colecistocentesis? Aquí necesitas a alguien de imagen, ¿vale? Entonces, pinchan, que aquí se ve cómo está entrando la aguja, y otra persona comienza a lo que es aspirar lo que es la bilis, ¿vale? ¿Qué hacemos con la bilis? Hacemos frotis, ¿vale? Como si fueran frotis sanguíneos. Para esto enviarlo al patólogo clínico y también mirarlo nosotros al microscopio para ver si hay presencia de bacterias y en caso puedes guardarlo también en EDTA en caso de que el patólogo clínico necesite hacer más extensiones. También yo lo que hago es enviar directamente en lo que es en la jeringa el cultivo. En caso que tuvieras tú estos contenedores para cultivos anaerobios y nuevamente el propietario pueda pagar tanto un cultivo aerobio como un cultivo anaerobio, también lo ideal es poner este contenido de inmediato dentro de lo que es el contenedor para cultivo anaerobio. Continuando con las pruebas de Rasputin, vimos que a nivel de la citología de hígado se veía una inflamación de tipo neutrofílica moderada y linfocítica ligera, que más adelante explicaremos un poco. Y también se veía lipidosis moderada de los hepatocitos, que a veces es muy difícil poder diferenciar si es una cantidad adecuada de vacuolas, adecuada o normal que tienen los hepatocitos o que realmente estemos con una enfermedad tanto de lipidosis junto a una colangitis, ¿vale? Y también lo que se observa la colestasis. Muy importante, cuando nosotros vamos a valorar lo que es la colangitis neutrofílica, tenemos que confiar mucho en la capacidad del patólogo clínico. Si el patólogo clínico es muy bueno, él muchas veces te va a poder decir estamos frente a lo que es una colangitis o colangiopatitis supurativa. Y luego siempre recordar de mirar lo que es la bilis, que en el caso de
de Rasputin, la bilis estaba dentro de lo que es la normalidad. Como enviamos también nuestro cultivo, con respecto a nuestro cultivo de bilis, sí se obtuvo lo que es un crecimiento de Enterococcus cecorum, ¿vale? Que pertenece obviamente a lo que es el grupo de los Enterococcus. Y como en nuestro diagnóstico diferencial teníamos también otras causas de generar obstrucción extrahepática biliar, perdón, del conducto biliar extrahepático, también te puede generar anemias y también te puede generar o ir acompañando lo que es una colangitis. Vamos siempre a valorar el páncreas y también la funcionalidad del intestino. Para valorar el páncreas, medimos lo que es la lipasa pancreática específica felina, que en el caso de Rasputin está dentro del rango de la normalidad. También se podría medir actualmente lo que es la DGGR, la lipasa DGGR, que existe un poco de discusión de que si es menos específica que la lipasa pancreática específica felina, pero sí hay una buena correlación entre ambas y que sale bastante, pero bastante más barata que lo que es la lipasa pancreática específica felina. Yo actualmente estoy utilizando mucho más lo que es la DGGR lipasa que la lipasa pancreática específica felina, principalmente por precio. En lo que es la funcionalidad intestinal de Rasputin, el folato estaba dentro de rango y la cobalamina, curiosamente, como podéis ver aquí, estaba aumentada. ¿Qué sabemos de cuando la cobalamina está aumentada en los gatos? Principalmente hay dos estudios donde lo que comentan es que la cobalamina no se sabe el por qué puede estar aumentada ni la implicancia clínica que puede tener, pero se puede asociar a enteropatías crónicas, también se puede asociar a lo que son hepatopatías crónicas, pancreatitis y también se puede asociar a neoplasias, ¿vale? Y siempre en nuestro protocolo también medimos lo que es la TLI para descartar que no estemos frente a lo que es una insuficiencia pancreática exocrina, que lo descartamos en el caso de Rasputin. Teniendo todos estos datos de Rasputin, nuestro diagnóstico presuntivo finalmente fue una colangitis neutrofílica / supurativa, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de la colangitis supurativa? Es la forma más común, como he comentado previamente, de colangitis en los gatos. Según qué artículos y según el país, va entre un 50 y un 90% de los casos. Y las causas pueden ser principalmente bacterias, ¿vale? Luego también la estreaditis. Y hubo una época que se investigó si un helicobacter estaba presente. Principalmente se investigó al inicio de los 2000 si el helicobacter, diferente al helicobacter que hay en el estómago, pueda generar o no estas colangitis neutrofílicas, pero no se llegó a ninguna conclusión. Y además estos helicobacter se pueden encontrar tanto en gatos sanos como en gatos enfermos. ¿Cómo llegan las bacterias a lo que es el hígado / vesícula biliar? Siempre teníamos en mente lo que es la vía ascendente, que es lo más frecuente también, que es que cuando el gato vomita genera una presión positiva, va a poder pasar lo que es la resistencia del esfínter de Oddi y el reflujo va a subir por el conducto biliar común y este mismo reflujo puede ir al conducto pancreático y también va a ascender lo que es a la vesícula o puede llegar incluso a lo que son el hígado, a lo que es el hígado. Pero a medida que se ha ido investigando, existen otras formas. También tenemos la vía hematógena, es decir, cualquier tipo de infección en alguna otra parte del cuerpo puede generar esto. Yo he tenido gatos con colangitis supurativas que están sépticos, que incluso el cultivo de orina, el cultivo de sangre te da positivo y que encuentran la misma bacteria incluso lo que es la bilis. Entonces, o gatos que puedan tener neumonías. Es importante también tener en cuenta esta vía de causa que pueda generarte una colangitis supurativa, pero siempre teniendo en cuenta al paciente, ¿vale? Y lo último que sabemos es la translocación bacteriana por la circulación portal. ¿Esto cómo lo han visto? Principalmente el grupo de Colorado, de David Tweed, lo que han investigado es a través del FISH, ¿vale? Ver que las mismas bacterias que pueden estar presentes en el tracto intestinal son las que están presentes principalmente en el parénquima hepático, ¿vale? Ni siquiera en los canalículas, sino en el parénquima hepático. Y la explicación que han encontrado es que a través de lo que es la circulación portal, estas bacterias pueden pasar. El por qué aún no se sabe. Se puede asociar principalmente a obstrucciones, ya sea del conducto biliar extrahepático, se puede asociar incluso a como
hay menos fluidez de la bilis o incluso la bilis pierde propiedades que haya sobrecrecimientos bacterianos que hagan más fácil que pasen las bacterias del intestino a lo que es el hígado. Esto es un artículo, principalmente lo pongo aquí, podemos ver en este cuadro los factores que predisponen a lo que es una colangitis supurativa. En los múltiples artículos que hay descritos tenemos la colelitiasis, la obstrucción del tracto biliar, neoplasias, alteraciones congénitas, triaditis, inflamación hepática previa y que habitualmente no se asocia a gatos que sean retrovirus positivos. Este estudio del año 2022, que es de Sharon Center, que es la veterinaria de la Universidad de Cornell que más investiga a nivel de hígado en gatos, y ella también propone otras causas, ¿vale? Como factores predisponentes, como lo que es la malformación de la placa ductal de Carotid, que esto es como una alteración que ocurriría a nivel del desarrollo embrionario, que generaría como una irregularidad de lo que es la superficie del epitelio, que esto predisponga a que haya estasis del flujo biliar y que ahí lleguen bacterias más fácilmente, o también quistes coledoktales. Habitualmente los quistes coledoktales son quistes de los canalículos biliares, que en los casos que yo he visto son quistes muy, muy grandes, pero también puede haber pequeños quistes o quistecitos que ecográficamente no los ves, pero sí al coger una biopsia que esto te predisponga también a la estasis de flujo biliar. También superficie irregular, nuevamente la colelitiasis, porque va generando un daño crónico de lo que es el epitelio, la malformación de la placa ductal de Carotid, como he mencionado, tumores. Y también comentan en este estudio que las colangitis supurativas se asociaron se asoció a colelitiasis y que esta colelitiasis, en los gatos que la presentaban, el 92% presentaba infección bacteriana, ¿vale? Y dentro de lo que es también otra causa es los microcolelitos que no se ven ecográficamente y que solamente lo puedes ver a través de cirugía, y que estos están taponando lo que es justo el esfínter de Oddi o la salida de lo que es el conducto biliar común, y esto va a generar una incompetencia en la papila predisponiendo a que haya más reflujo hacia lo que es el conducto biliar común, desde lo que es el duodeno, ¿vale? ¿Qué pasa con este estudio? Que este estudio tiene muchos gatos, alrededor de 168 gatos, de los cuales se operan como 70 y pico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es, en la Universidad de Cornell es como un centro terciario de revisión, y tienden a haber casos muy complicados que no es lo que solemos ver en la clínica diaria. Dentro de la reseña de los pacientes, esto, como ya sabemos, es una enfermedad aguda que tiende a presentar menos de 2 semanas. Esto es una diferencia un poco de lo que es la colangitis linfocítica, que es una enfermedad crónica, que solemos ver cuadros de más de 4 semanas cuando vienen a consulta. Y actualmente no hay evidencia si existe predisposición por edad. Antiguamente, o si consultas los artículos más antiguos, se hablaba solamente en gatos jóvenes. También tampoco existe predisposición por sexo, que antes también se hablaba que afectaba principalmente a los machos, y tampoco existe predisposición por raza. Sí es cierto que se ve más en los domésticos de pelo corto o en los común europeos, pero principalmente porque son la raza más común que observamos, ¿vale? Dentro de los signos clínicos presentan los que presentaba principalmente Rasputin. Además, pueden tener diarrea o pueden tener incluso lo que es la pérdida de peso de forma crónica, ¿vale? Luego, la ictericia, cuando vemos estos pacientes, no solamente tenemos que pensar que estamos frente a una ictericia de tipo hepática, recordar nuevamente triaditis, páncreas, que puede estar generando una obstrucción, que esa ictericia pueda tener un componente de tipo poshepático o, como os he comentado ahora, la microcolelitiasis o los colelitos también te pueden estar influenciando como causa de lo que es la colangitis supurativa, como al mismo tiempo ser un factor que esté colaborando a la presencia de ictericia. Fiebre. La fiebre solo se describe en un 50% de los casos. También puedes encontrar hipotermia cuando hay septicemia, el dolor abdominal craneal, náuseas, ¿vale? Cialorrea.
Esta celorrea puede estar asociada solamente al cuadro que tenga dolor, por ejemplo, a nivel de lo que es el hígado cuando hay una hepatomegalia, que hay una pancreatitis asociada, pero también en caso que haya cialorrea, tenemos que tener en nuestra mente que el paciente puede tener una encefalopatía hepática, ¿vale? Y finalmente la hepatomegalia. Cosa muy importante, siempre que vemos un gato con fiebre de origen desconocida, una colangitis supurativa tiene que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Ahí siempre nos salta la pregunta, pero claro, si no tiene aumentada lo que son las enzimas hepáticas, no va a ser una colangitis supurativa. Y aquí viene nuestra otra diapositiva de alteraciones que podemos encontrar a nivel clínico-patológicos en los gatos que presentan la colangitis neutrofílica. Como podéis observar aquí, ¿vale? Pacientes pueden presentar linfopenia, principalmente por estrés / inflamación. Leucocitosis está presente solamente en un 33% de ellos, o la neutrofilia hasta un 33%. Es decir, no es que vas a ver grandes cambios incluso en el hemograma en estos pacientes, que es una cosa que a veces el gato te viene apático, con ictericia y ya está. O incluso hay pacientes que vienen sin ictericia y aún así pueden tener una colangitis supurativa. También la anemia está descrita solamente en un 32%, leucopenia, neutropenia, principalmente pacientes que estén entrando en un cuadro séptico. Con respecto a lo que es la bioquímica, aquí, claro, nuevamente, lo que os comentaba, es decir, el aumento de la bilirrubina total se escribe hasta en un 83% de los gatos. Hay un 17% que no. O hay pacientes que la LT, según qué estudios, solamente está aumentada en un 56%, al igual que la fosfata alcalina o la AST. Como podéis ver, no todos los gatos van a presentar un aumento de las enzimas hepáticas y que tengan lo que es una colangitis supurativa. Esto es muy importante recordarlo porque muchas veces para diagnosticar esta enfermedad nos basamos mucho mirando lo que es la bioquímica y no siempre los gatos van a tener alteraciones de las enzimas hepáticas y también de lo que es la bilirrubina total, ¿vale? Y luego podemos encontrar también hiperglucemias, azotemias prerrenales, aumento de la globulina, aunque esto es más habitual en casos más crónicos o casos de colangitis supurativa que se van haciendo crónicos, y también alteraciones de tipo electrolíticas, principalmente en gatos que vienen con diarrea o vómitos. Con respecto a lo que es el amonio lo podemos encontrar totalmente normal como en Rasputin, aumentado, y cuando lo encontramos aumentado vamos a pensar en una encefalopatía hepática. Cosa importante tener en cuenta, siempre en nuestros casos manda la clínica más que una analítica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el amonio es una de las tantas sustancias que aumentan la encefalopatía hepática, pero no todo gato con encefalopatía hepática va a tener aumentado el amonio. Por lo tanto, la clínica es muy importante también tenerla en cuenta. Con respecto a lo que es la cobalamina, algunos lo tienen normal, otros aumentadas como Rasputin y otros puede estar disminuida. Cuando está disminuida, se nos tiene que encender nuestra bombilla en la cabeza y decir, puede que estemos frente a lo que es una triaditis. Por eso siempre recordar medir también lo que es la lipasa pancreática específica felina o medir lo que es la lipasa de GGR, ¿vale? Para determinar si también está aumentada o no está aumentada, en caso de tener en mente lo que es la triaditis y la colaboración que puede tener esta enfermedad en lo que es la obstrucción del conducto biliar extrahepático. Siempre tenemos que tener en mente que el hígado tiene que ver con lo que son los tiempos de coagulación. Entonces, dependiendo de la cronicidad de la enfermedad o lo agudo o grave que es la enfermedad, puede verse alterado lo que son los tiempos de coagulación. Por lo tanto, el tiempo de protrombina puede estar aumentado, también puede estar aumentado el tiempo de tromboplastina activado. Y al mismo tiempo, tenemos que recordar que estos pacientes pueden tener déficit de vitamina K. Recordad que la vitamina K es liposoluble. Si es un paciente con anorexia muy prolongada, también hay factores de la vitamina K que se producen a nivel hepático, pueden estar comprometidos. Esto es muy importante tenerlo en mente, ya sea para tratar como ya sea antes de hacer nuestros procedimientos, ¿vale? Recordar que si vamos a hacer nuestros procedimientos, lo que haremos es pinchar
¿vale? Y si pinchamos a un paciente sin saber los tiempos de coagulación, ahí sí podríamos tener estas complicaciones mayores que os he comentado previamente, como sangrados que son bastante profusos, ¿vale? ¿Qué pasa también actualmente con la trombolastografía? La trombolastografía es como otra herramienta más para saber un poco el estado de coagulación que tiene nuestro paciente, principalmente si está procoagulable, normocoagulable o hipercoagulable. Y hay muy poquita información actualmente en los gatos con hepatopatías. Solamente está este artículo publicado donde juntaron diferentes gatos con lipidosis y colangitis, pero no clasificaron lo que es la colangitis, y vieron de que muchos de estos gatos tienen hipercoagulabilidad, es decir, el 50%. La significancia aún no la sabemos, ¿vale? Es decir, esto no quiere decir de que cuando vemos un paciente con colangitis / lipidosis hay que agregar un anticoagulante, sino que es un dato más de que hay que seguir investigando y que a la vez la trombolastografía a veces puede ser mucho más sensible que los tiempos de coagulación para indicarnos cuando un paciente está hipocoagulable. Esto principalmente cuando vamos a pinchar lo que es la vesícula biliar, haciendo la colecistocentesis, o cuando vamos a realizar lo que es la punción con aguja fina de lo que es el hígado. Con respecto a las pruebas de imagen, como ya hemos comentado, si hacemos una radiografía, lo único que nos va a servir es decir, venga, vemos una hepatomegalia, ¿vale? Y si en algún caso, algún colecistolito que no se vea ecográficamente, sí se puede ver lo que es la radiografía, pero principalmente lo que más nos va a ayudar es la ecografía, ¿vale? La ecografía para detectar lo que es la colangitis neutrofílica nuevamente tiene una sensibilidad de un 96%, ¿vale? Es decir, es una prueba que es bastante buena, pero el no encontrar cambios ecográficos no te excluye que el paciente no tenga una colangitis. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Es decir, hay pacientes que tienen colangitis y la ecografía, tanto de lo que es el tracto biliar como el hígado, es totalmente normal. Y además, la especificidad de la ecografía, como puedes ver aquí, es bastante baja, es decir, te puede dar falsos positivos, es una especificidad de un 49%. Por lo tanto, puede utilizarse como una buena prueba de screening, como para descartar, sí, pero teniendo en cuenta que hay un pequeño porcentaje de gatos que puede estar totalmente normal la ecografía y eso no te excluye que estés frente a lo que es una colangitis neutrofílica o supurativa. En la ecografía, ¿qué vamos a observar? Un poco lo que vimos en Rasputin, la vesícula biliar engrosada, irregular, distendida, también el conducto biliar común distendido, también el conducto biliar cístico también puede estar distendido, y el contenido hiperecoico de la vesícula biliar como barro biliar. En el hígado vamos a encontrar puede estar hiperecoico, hipoecoico, puede ser heterogéneo normal, el tamaño también puede ser normal o puedes tener hepatomegalia, y no diferencia la ecografía entre lo que es una colangitis neutrofílica y linfocítica. Sí nos permite ver bien lo que es existe una pancreatitis o si existen también cambios que pueden ser sugestivos de una enfermedad intestinal crónica. Con respecto a lo que es el cultivo bacteriano, tenemos la probabilidad de encontrar lo positivo en lo que es la bilis en un 36% de las muestras y en cambio en el tejido hepático solamente en un 14%. Por eso es más sensible realizar el cultivo en la bilis, ¿vale? Tendemos a encontrar solamente una bacteria en el 75-83% de los casos y podemos tener casos falsos negativos cuando un gato ha recibido antibióticos previamente, ¿vale? Y debemos también tener en cuenta que algunas bacterias son difíciles de cultivar, principalmente las que son las anaerobias facultativas. Por otro lado, existe duda si los gatos, tanto como los perros de la persona, pueden tener bacteribilia transitoria a medida que los últimos estudios están diciendo que efectivamente los gatos también podrían tener una bacteribilia transitoria, que eso podría hacernos un poco más difícil a veces este diagnóstico de la colangitis neutrofílica o colecistitis haciendo lo que es la punción. Dentro de las bacterias más frecuentes es Escherichia coli, en más del 80% de los casos descritos, segundo Enterococcus y tercero lo que es el Streptococcus, y luego ya tenemos otras bacterias que no son tan frecuentemente aisladas, ¿vale? Con respecto a otras formas es, si hay un caso que saque una vesícula biliar
cuando lo mejor para enviar a cultivo es hacer como un pool, tanto de los colelitos, romperlos, enviar un trozo de tejido hepático y también la bilis. Y existe, según este último artículo de la Sharon Center, también han desarrollado inmunohistoquímica para determinar también bacterias que no se pueden cultivar a través de la inmunohistoquímica, donde ella encontró una sensibilidad de un 96%, que este es 94%, perdón, donde este es su estudio, donde encontraron principalmente el 94% positivo a lo que es la inmunohistoquímica. En cambio, el cultivo, que sea un cultivo, como veis aquí, de gatos que quitaban la vesícula, casi la mitad de los del grupo que ellos investigaron, el 69% utilizando diferentes muestras como el sedimento biliar, debris biliar, raspado de la vesícula biliar y rompiendo lo que son los colelitos. Curiosamente también ellos encontraron que el hecho que el gato haya tomado antibióticos previamente no influyó en lo que es el cultivo y que curiosamente encontraban muchas bacterias implicadas, no solamente una, el 44%, pero nuevamente recordar que este es un centro de referencia terciario. La citología de la bilis siempre se recomienda hacerlo junto al cultivo. ¿Por qué? Porque si vemos un poco la comparativa, el cultivo de bilis te puede dar positivo entre un 14 y un 21% y lo que es la citología en un 14 o 33%. Por lo tanto, cuando juntamos ambas pruebas, la sensibilidad va a aumentar. Entonces, va a existir la posibilidad de que sea la citología positiva más menos cultivo positivo entre un 50 y un 85% de lo que es poder diagnosticar la enfermedad. Encontrar inflamación en la bilis es muy raro, ¿vale? Solamente se describe en un 19% de los gatos y también puedes detectar otros microorganismos como toxoplasmas, bacterias que no cultivan, como he comentado, hongos o isosporas. Con respecto a lo que es la citología hepática, los neutrófilos vamos a ver neutrófilos no degenerados, poco linfocitos y macrófagos, como en el caso de Rasputin, alguna vacuola lipídica en el 66% de los casos, colestasis, todo lo que vimos en Rasputin, ¿vale? Importante que esto no es la gol estándar, la citología hepática, el gol estándar es la biopsia, ¿vale? Y principalmente la citología la utilizamos para lipidosis y para linfoma, pero si tienes un buen patólogo clínico, puedes llegar a un diagnóstico bastante fiable juntando lo que es el resto de pruebas que hemos comentado. Con respecto a un caso que, por ejemplo, yo trato y no mejora, lo que hago es proceder a hacer biopsias. O si ya viene tratado y que no acaba de mejorar, hacer biopsias. Lo importante para hacer biopsias es, ojalá, coger un tamaño de biopsia que incluya 3 tareas portales para que sean representativas. Siempre antes de hacer tanto lo que es la citología o la colecistocentesis o biopsias, deberíamos poner vitamina K, ¿vale? A 0,5 miligramos kilo subcutáneo cada 12 horas, mínimo tras 3 dosis. Si hay mucha alteración de lo que son los tiempos de coagulación, vamos a poner lo que es plasma fresco congelado. ¿Cuándo está contraindicado coger biopsias? Cuando están las plaquetas menor a 80.000, cuando hay un aumento en los tiempos de coagulación mayor a un 50%, el fibrinógeno está disminuido, que yo no suelo medirlo. O también yo suelo hacer en estos gatos el oral mucosal bleeding time, que si está mayor a 150 segundos también os recomiendo hacerlo, el ascitis y nuevamente los medicamentos que puedan alterarnos la coagulación. La forma de coger las biopsias, principalmente la indicada actualmente es la laparoscopia, como podéis ver en este vídeo, donde vamos a tener entre 3.4 triadas portales, que eso ya es buena para el diagnóstico. Se recomienda coger entre 5 a 8 biopsias de diferentes lóbulos y es menos invasivo, se pueden coger biopsias tanto de páncreas e intestino al mismo tiempo. Es fácilmente reconocible lo que es una hemorragia y actualmente, como he comentado, es la técnica de elección y como podéis observar aquí en el vídeo, es fácil y se reconoce fácilmente si continúa o no sangrando el paciente. Y luego también tenemos por la laparotomía, que obviamente esta es una prueba que ya genera como más daño, entre comillas, para el paciente. Se suelen hacer con punch o puedes hacerlo con la misma sutura, ¿vale? Y aquí tenemos un paciente donde cogemos la bilis y luego lo que se hace es coger 2 o 4 biopsias de diferentes lóbulos hepáticos. Con esto vamos a tener 12 triadas portales y también es bastante buena para lo que es el diagnóstico y podemos coger biopsias tanto de páncreas como de intestino y nuevamente lo que es la hemorragia se va a detectar fácilmente, ¿vale? Y aquí es cuando también se puede hacer con estos, que ahora no me sale el nombre, son hemostáticas, ¿vale? Que es para que no haya sangrado.
En la histopatología, que es nuestro gol estándar, vamos a encontrar principalmente infiltrado neutrofílico portal, bajo número de linfocitos y células plasmáticas portales, y los neutrófilos pueden estar extendiéndose a lo que es el parénquima, que eso ya sería una colangiopatitis. El conducto biliar intrahepático puede estar dilatado, pueden haber neutrófilos dentro del conducto biliar y proliferación, hiperplasia y degeneración epitelial de conductos biliares, que esto nos indica un poco de cronicidad, ¿vale? Y también dependiendo del nivel de fibrosis vamos a ver cuán crónico es el daño que hay a nivel de lo que es el hígado. Como en el tratamiento vamos a ver que hay diferentes antibióticos. Antiguamente lo que yo solía usar era combinar la amoxicilina con la margofloxacino. A medida que viene más la responsabilidad de uso de antibióticos, yo suelo comenzar solamente con la amoxicilina y ácido clavulámico. Me espero un poco la respuesta clínica del paciente. Si no hay una buena respuesta, agrego otro antibiótico. Normalmente la respuesta la vas a ver en 24 o 48 horas. A la espera de que, pero no habitualmente comienzo la amoxicilina clavulámico a la espera de que me llegue el cultivo. Pero también se puede utilizar metronidazol, clindamicina o también incluso la gentamicina. En caso de tener casos con hipotensión sépticos, tú podrías llegar a utilizar la combinación de 3 antibióticos, pero que no es lo habitual. Lo importante es que el antibiótico se tiene que tratar de una forma prolongada. No se sabe aún la fecha actual. En humana se trata por un periodo más corto. En veterinaria no tenemos aún evidencia, por lo tanto, el tratamiento se suele seguir recomendando entre 4 a 6 semanas. Luego también la analgesia es muy importante, hay diferentes métodos de analgesia. La que más utilizamos en gatos, como sabéis, es la buprenorfina. También se puede utilizar la metadona, pero habitualmente utilizamos más cuando es combinado con pancreatitis, o fentanilo, pero es más que nada cuando hay una pancreatitis aguda acompañando el cuadro de colangitis, ¿vale? El tratamiento de soporte, recordar utilizar ojalá un fluido que tenga diferentes electrolitos. Recordad que cuando hay una hepatopatía, a veces el metabolismo del lactato no es el adecuado, por lo tanto, es mejor utilizar fluidos que lleven acetato como el isofundín, ¿vale? Y también esto te van a ayudar a corregir también las otras alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia que puede presentar. También poner un antiemético como el maropitant. La metoclopramida, recordad que en gatos no tiene receptores dopaminérgicos en lo que es la zona del vómito, por lo tanto, la metoclopramida la utilizaremos en caso de que veamos que hay hilio paralítico. Y también el ondansetron sí existe, sí se puede utilizar como también un buen antiemético, que lo puedes combinar incluso con lo que es el maropitant. El tratamiento de soporte, utiliza el protector hepático. Antes teníamos el SAMe, que ahora ya no lo utilizamos. Actualmente el que yo estoy utilizando en gatos es el Betilea hepatogel, ¿vale? Que ahora enseñaré porque es uno de los que más me gusta. Y también se puede utilizar intravenoso, principalmente cuando el gato no puede recibir nada oral o está con muchos vómitos, N-acetilcisteína a estas dosis. Habitualmente tú lo utilizas cada 6 horas de forma indefinida hasta que puedas comenzar a utilizar el protector hepático oral, ¿vale? O que pueda tomar algo oral o aguantar algo oral. También se puede utilizar el ácido ursodeoxicólico. Recordad que lo que hace esto es fluidificar lo que es la bilis, por lo tanto también ayuda y al mismo tiempo tiene acciones antifibróticas y también antioxidantes. La vitamina K, como he comentado, utilizarlo siempre antes de realizar cualquier tipo de punción o biopsia, mínimo 3 dosis. Luego, cuando el paciente ya comienza a comer la vitamina K, puedes comenzar a retirarla, a no ser de que tenga alteraciones de lo que es los tiempos de coagulación, que ahí tú lo sigues utilizando. En caso de haber hipocobalanemia, utilizar la cobalamina como lo utilizarías en la enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a lo que es la mirtazapina, yo no soy muy partidario de utilizarlo porque muchas veces te tapa o te está un signo clínico y a la vez cuando hay fallo hepático en el oral tendrías que darlo cada 48 horas. Sí, la nueva pomada que existe, que es en la oreja, esa se puede utilizar cada 24 horas, aunque tenga enfermedad renal, aunque tenga enfermedad hepática, pero es no suelo utilizarlo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque yo prefiero apoyarme en los tubos, ¿vale? En tubo nasoesofágico, como vemos en esta foto, o en un tubo esofágico, y rara vez en un tubo de tipo gástrico. Con respecto a cuánto tiempo vamos a utilizar el protector hepático,
la dosis, lo bueno que tiene el Betilea Patogel es que la dosis es bastante baja, ¿vale? Es pequeñito, entonces bien tolerable para los gatos oralmente y por el tubo también es bastante rápido. Y como podéis ver en este tubo, puede entrar incluso en diámetros muy pequeñitos. Es bastante líquido y aquí como podéis ver que lo estamos utilizando en una gatita que tenía triaditis, entra con mucha facilidad, no genera que se tapone lo que es el tubo nasoesofágico y es una muy buena opción para utilizarlo también en los tubos de tipo esofágico, ¿vale? Recordar siempre luego hacer el lavado del tubo para que asegurarnos de lo que la sustancia entre. Por otro lado, también el Betilea Patogel tiene vitamina C y vitamina E, que la vitamina E es un bastante importante antioxidante a nivel de lo que son las enfermedades hepáticas y que ya el mismo producto lo tiene, por lo tanto no tengo que recetarlo aparte. Con Rasputin, finalmente el tratamiento fue amoxicilina clavulámico durante 5 semanas, la buprenorfina durante 1 semana, el hepatogel durante 3 semanas. Habitualmente lo que es el hepatogel o el protector hepático yo lo utilizo hasta que se normalicen las enzimas hepáticas y ahí continúo 2 semanas más con los antibióticos, en lo que intento que estén normalizadas las enzimas hepáticas durante 2 semanas para luego retirar el antibiótico. Le pusimos también un tubo esofágico durante 4 semanas, dieta gastrointestinal, metoclopramida porque tenía como regurgitación / vómitos después de la alimentación porque se extendía mucho el estómago, entonces lo utilicé como un prokinético y también el maropitán durante 2 semanas. Con respecto a las comorbilidades, principalmente la pancreatitis puede estar presente en un 58 o un 93% de los gatos, la enfermedad inflamatoria intestinal en un 44-88% de los gatos, pero puede haber lipidosis, colitiasis, las malformaciones de la vesícula biliar, tumores, las obstrucciones del conducto biliar extrahepático, una insuficiencia pancreática exocrina y recordar que también puede ser consecuencia de las cirugías que podemos llegar a hacer, como una colecistoduodenostomía o cuando ponemos un stent coledocal, o también la malformación de la placa ductal. Complicaciones son muy poco frecuentes. La principal es la que ya he comentado, la obstrucción del conducto biliar extrahepático parcial o total. Las colecistectomías también pueden tener complicaciones, el stent coledocal y la colecistoduodenostomía, que en el estudio de Servant Center no vieron tantas complicaciones, pero las veces que yo lo he hecho sí son pacientes que están con colangitis recurrentes o incluso con vómitos crónicos. El pronóstico de la colangitis neutrofílica es bueno, ¿vale? Siempre importante, si lo atajas a tiempo, el pronóstico va a ser bueno. Que recurra también es raro. El tiempo de supervivencia de los gatos, los estudios que hay, son de varios años después de que hayan tenido esta enfermedad. Pero si no la pillas a tiempo o no la tratas con éxito, se va a transformar en una colangitis / hepatitis crónica que va a acabar en una cirrosis y eso sí que ya tiene un mal pronóstico para el gato. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Mientras van saliendo las preguntas, que seguro que las hay, si me permitís, voy a hacer una muy breve presentación de Betilea. Vale, recordaros que Betilea es un laboratorio bastante reciente, aunque bueno, ahora ya hace 3 años que estamos. Nuestro moto es ser leales al veterinario. ¿Y esto qué significa? ¿No? Que que Betilea se vende únicamente en clínicas veterinarias y en betilea.com y que no se pierde ni una unidad de venta de los tratamientos que recomendáis. ¿Vale? Además, por otra parte, está la lealtad al veterinario, viene por la parte del producto, que son productos que son eficaces. Intentamos focalizarnos mucho en la palatabilidad, hacer mucha formación al veterinario, como la sesión de hoy, etcétera, ¿vale? A día de hoy, más de 2.500 clínicas ya trabajáis con nosotros, ya nos conocéis, ya habéis usado alguno de nuestros productos. Y por recordar un poquito, esta es pues, la foto de nuestro Vademecum. En la gama gastrointestinal, pues aparte, bueno, tenemos el hepatogel, como ha mencionado Jorge Castro, pero además pues los protectores gástricos, el Betilea Gastrogel y el Betilea Gastron comprimidos, además del Enteric. Y nada más, muchas gracias. Voy a pasar a leer las preguntas. Luego
como siempre hacemos, os enviaremos un correo con la grabación de este webinar para que lo podáis volver a ver porque ha sido muy rico en contenido. Y luego también bueno, os enviaremos una oferta también como siempre hacemos. Así que nada, muchas gracias. Vamos con las preguntas que veo que ya hay unas cuantas. Sí, ¿Te las las leo? leo. ¿Las leo, Jorge, o las leo así todo el mundo las escucha y le Vale, podemos sí, sí, sí. contestar? A ver, la primera pregunta de Daniel de Aldavet. ¿Podrías indicarnos la diferencia entre medir amonio y amoníaco? Gracias. Vale, aquí yo creo que es un poco de concepto. Normalmente lo que tú mides es el amonio, ¿vale? El NH4, ¿vale? No mides el NH3. Entonces, principalmente la prueba que tú vas a medir es el amonio, ¿vale? Algún laboratorio te lo va a presentar como amoníaco y otro laboratorio te lo va a presentar como amonio, ¿vale? Pero es lo mismo. Importante siempre de que, recuerda de cuando vas a medir el amonio tienes que, ojalá que no sea fumador, porque el que fuma te puede hacer que bajen los niveles y que no pasen más de 25 minutos de cogida la muestra para medirte los niveles. ¿Por qué? Porque si no te van a dar bajos. Otra cosa, en caso que tú no tengas la máquina, pero claro, tú lo puedes enviar a un laboratorio externo, tienes que enviarlo la muestra congelada y separada, ¿vale? Lo que pasa es que el resultado te tarda 24 a 48 horas, entonces el gato puede que siga vivo, puede que ya haya mejorado o que haya fallecido. Entonces, idealmente, a veces la clínica manda más que la prueba. Muy bien, seguimos con Dori Mena. ¿Podrías volver a repetir por qué utilizas la acetilcisteína? Sí, la acetilcisteína es un antioxidante, ¿vale? Es un antioxidante bastante potente. Entonces, ¿qué pasa actualmente? En lo que es el precio está bastante caro el intravenoso en España. Entonces, lo que se recomienda es utilizarlo cuando un paciente no pueda recibir medicación oral. Esto, un gato, por ejemplo, que no para de vomitar, tú no le puedes dar nada oral porque si le das algo oral lo va a vomitar, ¿vale? Por lo tanto, para ayudar a proteger ese hígado, tú puedes utilizar la N-acetilcisteína, ¿vale? El protocolo a nivel de antioxidante hepático no está claro, entonces tendemos a extrapolarlo de lo que está descrito para la intoxicación con paracetamol, pero en lugar de poner las 6 dosis que solo se ponen, tú continúas utilizándolo cada 6 horas hasta que el paciente pueda recibir medicación oral. Muy bien, pues seguimos, Jorge. De Clínica Veterinaria Puerta Grande nos preguntan si está disponible el ondansetron en España. Sí, está disponible y yo no suelo utilizarlo mucho porque el Maropitán es una muy buena, muy buen medicamento. Además que el Maropitán puedes tú ir escalando dosis, incluso puedes llegar a subir hasta 5 miligramos kilo. Habitualmente yo si un paciente no me responde a 1, subo a 2. Y luego si no me responde a 2 es cuando decido agregar lo que es el ondansetron como otro antiemético. Muy bien. Dori Mena pregunta, ¿qué es la bacticiliba transitoria? La bacteribilia transitoria quiere decir de que normalmente, claro, nuestro cuerpo convive en bacterias, entonces en algunas zonas tú te las puedes encontrar. Entonces, se ha visto en perros y en personas que cuando cogen muestras de bilis, esas muestras de bilis pueden haber bacterias, ¿vale? Y estas bacterias están ahí y no se sabe si realmente te hablo de individuos sanos, ¿vale? Entonces no se sabe si estas bacterias realmente te están generando algún tipo de comienzo de un cuadro o que estén por ahí pasando y que luego tu mismo cuerpo las destruye y que no tiene ningún tipo de implicancia clínica o no. Antiguamente se pensaba que los gatos, la bilis era estéril, pero una cosa que yo he ido observando a medida de mi experiencia es que habían gatos que a veces te daban positivo o también antes se asociaba el barro biliar en gatos como algo patológico, pero lo que se ha ido viendo de que tanto el barro biliar en los gatos no es patológico y ocurriría lo mismo que ocurre en perros y que encontrar bacterias dentro de la bilis
no quiere decir que tenga una implicancia clínica. Y entonces, nuevamente, es cuando tú tienes que mirar el caso que tú tienes y el paciente que tú tienes y todas las otras pruebas para ir ordenándolo todo hasta llegar a un diagnóstico presuntivo. Perfecto. Concha, sí, comentábamos que enviaremos la grabación mañana, así que esta pregunta la damos por respondida. De Clínica Veterinaria La Estrella te preguntan si utilizas antiinflamatorios esteroideos o no. Es una muy buena pregunta. A ver, normalmente cuando estamos frente a lo que es una colangitis supurativa 100% o neutrofílica 100%, no deberíamos utilizarlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si obviamente tú piensas que es una colangitis linfocítica, que normalmente es cuando tu sospecha clínica, la cronicidad, ahí sí se recomienda utilizarlo. Otra cosa es cuando tú también sospechas de que una neutrofílica se ha hecho crónica y ya está siendo como un mixta, que le llamo yo, y que va a acabar en cirrosis. También en estos casos yo suelo utilizar lo que es la cortisona, pero normalmente son casos ya que cojo biopsia o casos que son ya, que vienen como ya tratados previamente mucho tiempo y el caso se ha hecho muy, muy crónico. También la cortisona yo suelo utilizarlo en casos que sospecho que hay una pancreatitis concomitante y que esta pancreatitis me está generando lo que es una obstrucción del conducto biliar extrahepático. ¿Qué pasa? Que ahí viene un poco el conflicto de corticoides versus pancreatitis. Actualmente no hay evidencia de que los corticoides te generen lo que es una pancreatitis como causa-efecto. Y al mismo tiempo existe evidencia en perros de que con pancreatitis aguda utilizar dosis antiinflamatorias de glucocorticoides puede ser beneficioso. Entonces yo la dosis cuando utilizo glucocorticoides en estos pacientes, cuando veo que es mixto o que hay una obstrucción por pancreatitis, es de 1 miligramo kilo, ¿vale? O por ejemplo, si me estoy esperando también el resultado de lo que es una colangitis linfocítica que sospecho que está presente. Comienzo a dosis baja. Seguimos. Pregunta de Ollana Ibáñez. Hola, a la hora de hacer la aspiración de la bilis o la punción del hígado, supongo que esperas a que el animal esté estabilizado y, tal y como has dicho, haya recibido 3 dosis de vitamina K. Exacto. Es decir, el paciente para poder ser anestesiado tiene que estar estable. Si está inestable, no podemos anestesiarlo, entonces ni sedarlo profundamente porque probablemente el paciente puede fallecer. Entonces, en estos casos, lo que yo hago, si no puedo coger la muestra de bilis, si es un paciente que tiene fiebre, sospecha de sepsis, lo que hago yo es hemocultivo, cultivo de orina y me baso un poco de que eso está pasando a nivel de lo que es la vesícula biliar. Algún caso hemos tenido que hemos diagnosticado a través de hemocultivo de que hay una septicemia que probablemente había salido de lo que es la bilis. Obviamente todo es presuntivo porque nunca llegué a sacar la bilis si el paciente estaba muy inestable, porque obviamente ahí manda la clínica y obviamente es un paciente que se va a beneficiar utilizando antibióticos antes de que yo me ponga a esperar de que se estabilice y pinchar la vesícula. Muy bien, mira, nos quedan 3 preguntas. Espero que nos dé tiempo, Jorge. Una pregunta es de Miguel Fontán, que pregunta qué es la placa ductal y con endoscopia se puede visualizar microlitiasis de papila duodenal. ¿Puede ser de curso agudo? Sí, la placa ductal es como la placa de Caroti, que tiene que ver con el crecimiento embrionario, ¿vale? Entonces, normalmente es algo histopatológico. Tú no lo vas a ver ni por ecografía, ni tampoco en una endoscopia, o incluso actualmente se puede hacer fluoroscopia, a través de fluoroscopia, entrar con el endoscopio y meterte a través del conducto biliar, ¿vale? Esto no lo verás. Con la microlitiasis de la papila duodenal, claro, para poder entrar a la papila duodenal es cuando haces lo que es la colecistoendoscopia. Necesitas el fluoroscopio, una colecistoendoscopia que es muy pequeñito. Habitualmente el endoscopio que utilizamos en gatos es de 2,7 milímetros, entonces es ya muy grande. Si la papila de mide milímetros, no la vas a poder ver. Entonces, a través de endoscopio no puedes ver la microlitiasis. En la microlitiasis de curso agudo, esto no se sabe, porque esto es como el artículo que sacó Shannon Center hace 2 años. Entonces, es como la primera vez que se describe esto.
que una microlitiasis te esté generando una ligera obstrucción a nivel de lo que es la papila de Oddi o incluso lo que es el conducto biliar común, yo creo que sí puede cursar con un cuadro agudo. Lo que pasa es que nos ve, pero nosotros no lo vemos, porque no voy a meter a operar o a cirugía para buscar esto a un paciente que no tengo claro lo que tiene. Seguimos. Nos quedan dos preguntas. Ollane Ibáñez pregunta si utilizas ácido tranexámico para controlar posibles hemorragias tras las biopsias. Sí, normalmente en gatos no hay tanta evidencia como en perros, pero sí existen algunos estudios. Entonces, cuando veo que hay una hemorragia o que empieza a haber un sangrado puntual, lo que hacemos es utilizar lo que es el ácido tranexámico. Muy bien. Y última pregunta de Clínica Veterinaria Estrella. ¿Utilizas el Maropitant siempre inyectado o vía oral? Nuevamente, cuando están hospitalizados suelo utilizar el inyectable, ¿vale? Luego, obviamente, si se van con su tubo, suelo utilizar lo que es el oral. Siempre o muy frecuente que estos pacientes se vayan a casa con un tubo, porque, por ejemplo, Rasputin venía con 4 días de anorexia, pero probablemente es desde que lo detectó el propietario, probablemente llevaba más días. Si a algún propietario no le gusta poner tubo, solamente me deja poner el naso esofágico lo quitamos antes de enviar a casa, es cuando ya utilizo el Maropitant oral. El Maropitant también tiene un poco de componente, aunque está un poco en discusión, de analgesia, entonces es un medicamento que a mí me gusta bastante para las hepatopatías en gatos. Pues nada, Jorge, muchas gracias por A todas estas vosotros por la invitación. respuestas a las preguntas, por esta charla tan, como decíamos, tan rica en contenido. Espero que haya sido útil para la audiencia, espero Yo que sé, lo hayáis disfrutado. yo sí, muchas Eh, y nada, muchas gracias. Como os decíamos, hay muchos aplausos, muchos agradecimientos. gracias. Que nada, gracias y esperamos verte muy pronto, repetir en Vale, otra ocasión, ya sea presencial o online. Y muchas gracias a todos por asistir. Sabemos que vuestro tiempo es muy limitado, así que nada, gracias por estar con nosotros esta tarde. que tengáis un buen Hasta la día. próxima. Adiós. Igualmente.